Dediqué 30 años de mi vida a mi hijo, dándole todo lo que tenía. Cuando estaba enfermo, por las noches, le abrazaba contra mi pecho para calentarle el cuerpo febril. Cuando llegaba el momento de pagar la matrícula del colegio, me saltaba las comidas para que él nunca supiera lo que era pasar hambre. Cuando su padre nos abandonó, yo me quedé. Y cuando me ofrecieron un ascenso al otro lado del país, lo rechacé porque él no quería cambiar de colegio. Lo di todo. Mi carrera. Mis sueños. Incluso la oportunidad de volver a enamorarme. Y, sin embargo, el día que le dije que había perdido mi trabajo, no me dijo: ¿Estás bien? No me dijo: No te preocupes, mamá, lo superaremos. Me miró como si fuera una vagabunda asquerosa que arrastraba barro a su preciosa casa y me dijo: ¿Ya no traes dinero a casa? Entonces no deberías vivir aquí sin pagar alquiler. No eres mi responsabilidad. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No era solo una falta de respeto. Era una traición. Pero él no lo sabía. No tenía ni idea de que la mujer a la que acababa de echar de su casa tenía un secreto valorado en $3 millones. Y esta vez no iba a callarme. Acababa de empezar a llover cuando bajé del autobús con el bolso apretado contra el costado. Las calles brillaban, empapadas por la llovizna de abril, pero yo solo podía pensar en la conversación que tendría que iniciar en cuanto cruzara la puerta de la casa de mi hijo. No había vuelto a esa casa en 3 semanas. No desde que falleció el señor Halbridge. Había sido mi jefe durante los últimos 9 años. Un hombre tranquilo, con el pelo canoso, manchas en las manos y una mirada que siempre me parecía demasiado observadora. Pero era amable. De ese tipo de amabilidad que no pide nada a cambio. Y cuando exhaló su último aliento, yo era la única persona en la habitación que le sostenía la mano. Sus hijos ni se molestaron en venir. Acababa de enterrar a un hombre que me había tratado con más dignidad que mi propio hijo. Aún así, cuando entré en el porche, me limpié los zapatos en el felpudo como un invitado en la casa de mi propia familia y abrí la puerta. Me aferré a la pequeña esperanza de que tal vez, solo tal vez, esta vez sería diferente. Pero en cuanto entré, lo supe. Ethan estaba sentado en el sofá, mirando su teléfono. Ni siquiera levantó la vista. «Has vuelto pronto», dijo con tono indiferente. «Pensaba que no volverías hasta el mes que viene». «He vuelto porque», titubeé. «Porque el señor Halbridge ha fallecido». «¿Yo? Ya no trabajo allí». Eso llamó su atención. Levantó la cabeza de golpe. «¿Cómo que ya no trabajas allí?», preguntó con voz tensa y frunciendo el ceño. Parpadeé. «Falleció la semana pasada». Hubo una pausa. Y entonces, como si le hubieran accionado un interruptor, se levantó. «¿Eso es todo?», espetó. «¿Has dejado el trabajo? ¿Así, sin más?». Sentí que algo se me oprimía en el pecho. «Ethan, he estado con él casi una década. Era un buen hombre. Necesito un poco de tiempo para llorar su pérdida». Eso fue todo lo que Ethan necesitó. Su boca se torció. «¿Tiempo? ¿Tiempo para qué? ¿Para sentarte y no hacer nada? ¿Crees que podemos permitirnos eso?». Detrás de él, Nicole, su novia, salió del pasillo con los brazos cruzados y el ceño fruncido como un arma. «Ya has vivido a costa de otros bastante tiempo», dijo ella, sin molestarse en ocultar el desdén en su voz. Esas palabras me dolieron más de lo que deberían. Tragué saliva con dificultad. ¿A costa de otros? He trabajado 60 horas a la semana durante años. ¿La casa en la que vives? La pagué con cada centavo que ahorré. ¿Yo? Eso era antes, la interrumpió Ethan. Ahora estamos intentando formar una familia. Nicole está pensando en trabajar a tiempo parcial. Necesitamos estabilidad. Ingresos. No otra boca que alimentar. Lo miré, atónito. Mis pies se clavaron en el suelo de madera. ¿Crees que he vuelto para ser una carga?, pregunté en voz baja. Nicole puso los ojos en blanco. «Bueno, desde luego no estás aquí para ayudar». «Ayudar». Como si no hubiera estado ayudando toda mi vida. Como si no hubiera limpiado sus baños, cocinado sus cenas,
renunciado a mis vacaciones, a mis amigos, a mi descanso, solo para que ellos se sintieran seguros. Miré a mi hijo, el niño al que una vez llevé en brazos a través de una tormenta de nieve para llevarlo a una clínica gratuita. El niño que solía quedarse dormido en mi regazo, susurrándome que yo era su héroe. Ahora ni siquiera podía mirarme a los ojos. Te daré unos días, dijo con voz fría, como un casero que da un aviso de desahucio. Después, tendrás que buscar otra solución. Esto no es una residencia de ancianos. El silencio que siguió se prolongó tanto que podía oír la lluvia golpeando contra la ventana. Pasó junto a mí hacia la cocina como si no me hubiera dejado sin suelo bajo los pies. Y, por un momento, no pude moverme. Me quedé allí, empapada, agarrando mi bolso con ambas manos, tratando de no derrumbarme. Pero no le supliqué. No lloré. Asentí con la cabeza, di media vuelta y salí a la lluvia. Él aún no lo sabía, pero esa sería la última vez que entraría en esa casa como alguien que le debía algo. No fui muy lejos esa noche. La lluvia había arreciado, golpeando la acera con fuerza, y yo no tenía fuerzas para luchar contra ella. Caminé hasta que encontré un banco bajo el saliente de una lavandería abierta toda la noche y me senté allí, dejando que el viento me azotara las mejillas y el agua empapara mis zapatos. Era casi poético lo rápido que había pasado de ser madre a ser un fantasma. Lo único que podía pensar era, 30 años. 30 años de sacrificio. 30 años poniendo a otra persona en primer lugar. Y esto, este banco, este silencio, este dolor en el pecho, era todo lo que tenía para mostrar. Crié a ese niño sola. Su padre se marchó cuando Ethan tenía apenas 6 años. Sin despedirse. Sin pensión alimenticia. Solo una nota en la mesa de la cocina y un vacío donde antes había promesas. No lloré entonces. No podía. Estaba demasiado ocupada recogiendo los pedazos. Cuando Ethan tuvo neumonía a los 10 años, dormí sentada en una silla del hospital durante 5 noches seguidas, negándome a alejarme de su lado. Cuando suspendió el examen de matemáticas en el instituto, me quedé despierta noche tras noche volviendo a aprender álgebra para poder darle clases particulares. Le preparaba el almuerzo con notas escritas a mano. Le remendaba las suelas de los zapatos cuando no había dinero. Cada centímetro de la vida de ese chico, cada hito, cada graduación, cada fiesta de cumpleaños, se mantuvo unido gracias a mi esfuerzo. Mi agotamiento. Mi voluntad de privarme de cosas para que él pudiera seguir adelante. No solo lo crié. Lo construí. Ladrillo a ladrillo. Y ahora me miraba como si fuera una sanguijuela. Como si fuera un perro callejero que arañaba su puerta, mendigando sobras. ¿Cómo puede un hijo olvidar todo eso? Al principio no lo vi. Las señales estaban ahí, pero yo seguía restándoles importancia. Cuando conoció a Nicole, ella era educada, pero rígida. Pulida como el cristal, pero igual de fría. Recuerdo la primera cena que le preparé, estofado de ternera, el plato favorito de Ethan, y ella lo picoteó como si fuera un animal atropellado. Más tarde, esa misma noche, la oí decirle a Ethan: «Tu madre es muy dulce, pero muy sencilla. Seguro que lo hace con buena intención». En aquel momento me lo tomé a broma. Me dije a mí misma que solo estaba nerviosa. Pero siguió ocurriendo. Pequeños comentarios, pequeñas puñaladas. Ella pensaba que yo era inferior a ella. ¿Y lo peor? Ethan nunca me defendió. Quizás al principio solo intentaba mantener la paz. Pero con el tiempo, su silencio se convirtió en acuerdo. Y el acuerdo se convirtió en alineamiento. Poco a poco, dejó de llamarme mamá, con ese tono cálido que solía usar. Se volvió más frío. Distante. Como un título que decía por costumbre, no por afecto. Debería haberlo sabido entonces. Debería haber hecho las maletas, reclamado mi paz y marchado con lo que quedaba de mi dignidad. Pero no lo hice. Me quedé. Porque eso es lo que hacen las madres, ¿no? Nos quedamos. Nos tragamos el dolor. Nos convencemos de que las cosas mejorarán. Incluso cuando nunca lo hacen. Por la mañana,
Había dejado de llover, pero la tormenta dentro de mí seguía ahí. Ethan probablemente pensaba que estaba acurrucada en algún callejón, arruinada y destrozada. Probablemente pensaba que volvería arrastrándome. Pero lo que no sabía era que mi silencio no era una rendición. Era una estrategia. Pensaba que no tenía a dónde ir, que me había acorralado, que con una frase fría podría echarme de su vida como si fuera basura. Lo que no sabía podía arruinarle, porque escondida en un cajón cerrado con llave en la finca del señor Halbridge había una carta. Una carta legal. Y tenía mi nombre escrito en ella. 2 semanas antes de fallecer, me llamó a su estudio, con las manos ligeramente temblorosas mientras buscaba el cajón de su antiguo escritorio de caoba. «Hay algo que tengo que decirte, Margaret», dijo con voz baja pero clara. Pensé que sería un último agradecimiento. Quizás instrucciones sobre los preparativos del funeral. Nunca me esperé lo que me entregó. Una carta. Firmada, sellada y notariada. La desdoblé lentamente. Su letra pulcra e inclinada llenaba la página como si fuera poesía. A Margaret. En mis últimos años, he llegado a comprender que la familia no se forma por lazos de sangre, sino por la lealtad. Tú me cuidaste, no por obligación, sino por la bondad de tu corazón. Nunca me pediste nada a cambio. Y por eso te dejo lo único que aún puedo darte. Libertad. Eres la única beneficiaria de mi patrimonio. Úsalo para vivir, no para sobrevivir. Recuerdo que me quedé mirándolo, atónita. Señor Halbridge. No puedo. Ya lo has hecho, me interrumpió con mirada tierna. Has dado a este mundo más de lo que nadie te ha dado jamás. Que esto sea tu recompensa. No sabía qué decir. El peso de su gesto no era solo el dinero. Era el reconocimiento. La dignidad. No se lo había contado a nadie. Ni a Ethan. Ni siquiera a mi mejor amigo. Porque quería asimilarlo. No regodearme. No planear venganzas. Solo sentirlo. Había vivido toda mi vida a un paso de la ruina. A un electrodoméstico roto del pánico. No sabía lo que era respirar sin miedo. Hasta ese día. 3 millones de dólares. Ese era el valor que le daba a mi lealtad. A mi cuidado. A mi servicio. Y sin embargo, el hijo al que crié, al que cambié pañales, al que sacrifiqué el sueño, el amor y la libertad, ni siquiera podía ofrecerme una habitación. Number no volvería corriendo. No daría explicaciones. Que pensaran que no era nada. Que murmuraran. Porque, cuando llegara el momento, la verdad no murmuraría. Rugiría. Esa mañana, tomé un taxi hasta el despacho del abogado al que el señor Halbridge había confiado la herencia. Se llamaba Leonard Reeves. Me pasó los papeles. Firmé. Puse mis iniciales. Observé cómo se secaba la tinta en la confirmación de que mi vida había cambiado oficialmente. Esta es la cuenta bancaria, dijo, deslizando una carpeta hacia mí. Los fondos han sido transferidos en su totalidad. Se incluyen los listados de propiedades, así como su nuevo título de propiedad de la Casa del Lago. ¿La Casa del Lago? Levanté la vista. ¿No ha leído los documentos completos?, preguntó con una media sonrisa. También le dejó eso. Dijo que siempre le había gustado la vista del jardín. Parpadeé lentamente. Lo recordaba, la casa que solíamos limpiar durante los viajes de verano. Apreté la carpeta contra mi pecho como si fuera aire y salí de la oficina sin decir una palabra. No lloré. No por el aturdimiento, sino por algo más intenso. Algo que estaba surgiendo. Porque ahora sabía quién era sin ellos. No era una carga. No era una fracasada. No era alguien digna de lástima. Era una mujer con opciones. Con poder. Y con 3 millones de razones para no volver a bajar la mirada jamás. Esa noche, me registré en un hotel de 5 estrellas con suelos que brillaban como océanos de mármol y sábanas que olían a lavanda y a nuevos comienzos. Reservé una cita en el spa. Pedí servicio de habitaciones. Pero lo más importante es que empecé a hacer planes.
porque Ethan podía haberme echado como si fuera basura, pero yo no iba a llamar a su puerta para pedirle las migajas. La suite del hotel estaba en silencio aquella noche, salvo por el leve tintineo de los cubiertos mientras empujaba un trozo de filete por el plato. No tenía hambre. No había tenido hambre en días. No desde que las palabras de Ethan me habían atravesado como una navaja. Pero mientras estaba sentada en aquella lujosa silla de comedor, envuelta en una bata que costaba más que mi presupuesto semanal para la compra, no podía dejar de pensar en él. No en Ethan. En el señor Halbridge. Para la mayoría de la gente, ese nombre no significaba nada. Un ejecutivo jubilado sin familia, sin vida social. Solo otro anciano en una casa enorme a las afueras de la ciudad. Pero para mí era algo diferente. Algo inesperado. Era la primera persona en mi vida adulta que me miraba y no veía a alguien a quien utilizar. No era cálido en el sentido tradicional. No reía a carcajadas ni me recibía con los brazos abiertos. Pero había algo en su forma de escuchar. En su forma de fijarse en las cosas. Recordaba cómo me gustaba el té. Dejaba libros en mi puerta con notas adhesivas marcando los capítulos que pensaba que me gustarían. Una vez me oyó mencionar que siempre había querido aprender a pintar, pero que nunca había tenido tiempo. Al día siguiente, había un lienzo, pinceles y un juego de óleos esperándome en el salón. Sin palabras. Solo una amabilidad silenciosa. A veces compartía historias sobre su esposa. Ella había fallecido antes de que yo empezara a trabajar para él. Hablaba de ella como si todavía estuviera allí. No de una manera desesperada, sino como lo hace alguien que ha conocido el amor verdadero. Me dolía. No porque estuviera celosa, sino porque yo nunca había tenido eso. Mi matrimonio había sido un deber, no una devoción. Había pasado los años sirviendo a los demás, sin que nadie me viera. Pero en esa casa, con ese hombre, me sentía vista. No como una ayuda. No como una mujer pasada de moda. Sino como una persona con mente, alma y valor. En los últimos meses, cuando su respiración se volvió superficial, me quedé a su lado incluso cuando el personal del hospicio me dijo que podía tomarme descansos. Le leía todas las noches. Le tocaba el piano todas las tardes. Cuando ya no podía levantar la cuchara, le daba de comer yo misma. Y en su último día, me tomó la mano, la apretó con fuerza y dijo las palabras que me destrozaron más que Ethan jamás podría haberlo hecho. Gracias por verme. Nunca había oído eso antes. Ni una sola vez. Murió con mi mano entre las suyas. Y ahora, días después, su bondad sigue resonando en cada paso que doy. No solo me dejó dinero. Me dejó dignidad. Un legado de gracia silenciosa. La prueba de que alguien, en algún lugar, pensaba que yo valía más de lo que daba. Que era más de lo que ganaba. Después del entierro, volví a la casa para ayudar al abogado con la limpieza final. Empaqueté libros, etiqueté muebles y recorrí las habitaciones por última vez, dejando que los recuerdos me abrazaran como fantasmas. Mientras estaba descalza sobre la lujosa alfombra, con la ciudad brillando al otro lado de las ventanas, mi mente seguía volviendo a la voz de Ethan. Fría. Monótona. Entrenada con la crueldad silenciosa que solo la familiaridad puede agudizar. ¿No estás trabajando? Entonces no te quedas aquí. Había repetido esa frase cientos de veces. No era solo lo que había dicho. Era como lo había dicho. Como si fuera un inconveniente demasiado grande. Una mala decisión que no podía esperar a deshacer. Y no era solo él. Nicole también estaba allí. Apoyada en la encimera de la cocina con los brazos cruzados, los ojos entrecerrados con esa sonrisa que no denota sorpresa, sino satisfacción. Había estado esperando este momento. Apenas había cruzado la puerta principal ese día, con la maleta en la mano, cuando Ethan me preguntó por qué había vuelto tan pronto. Le conté lo del señor Halbridge. Le dije que ya no tenía trabajo. Eso fue todo lo que necesitó saber. ¿Sin ingresos?, preguntó. ¿En serio? Su risa era seca, sin alegría. ¿Qué se supone que vamos a hacer, mamá?
¿Ahora vamos a mantenerte? Esa noche, volví al hotel. La misma habitación, la misma vista tranquila de la ciudad. Pero algo en mí había cambiado. El dolor seguía ahí, pero detrás de él, un fuego comenzaba a arder. No lloré. No me derrumbé. Saqué mi portátil. Por primera vez en años, no estaba buscando en Google trabajos, tiendas de comestibles baratas, o cómo estirar un presupuesto de $50. Estaba buscando anuncios inmobiliarios, de lujo, barrios cerrados, refugios junto al lago, áticos que parecían sacados de una revista de estilo de vida. Aún no había tocado el dinero. Ni un centavo. Estaba todo allí, en la nueva cuenta que había abierto el abogado del señor Halbridge, esperando. Pero esa noche me di permiso. Me permití soñar. No con nostalgia, pensando en un algún día, sino como lo hace la gente cuando sabe que puede. Abrí las fotos de la escritura de la Casa del Lago. Eché un vistazo a los títulos. Los límites de la propiedad. Vi mi nombre estampado en negrita, con tinta legal. Margaret Ellen Rivera. Me pareció surrealista. No podía dejar de imaginarme la cara de Nicole si alguna vez se enteraba. Y la de Ethan, la de Ethan. Sabía exactamente la expresión que pondría. Conmoción, seguida de pánico, seguida de ese mismo resentimiento amargo que siempre sentía cuando alguien tenía algo que él no tenía. Pero no se enterarían. Todavía no. No estaba preparada para mostrarles mis cartas. Porque cuando volviera, y volvería, no sería para que me aprobaran. Ni para que me compadecieran. Ni para recibir una disculpa a medias. Volvería como una tormenta. A la mañana siguiente, reservé una visita para ver una villa recién puesta a la venta en una prestigiosa urbanización a las afueras de la ciudad. Me puse una chaqueta azul marino y unos pantalones que no me había puesto en años, me recogí el pelo en un moño, y antes de salir por la puerta, me dije una cosa. Tú no eres quien ellos dicen que eres. La oficina inmobiliaria era elegante y fría, el tipo de lugar que huele a cuero nuevo y café expreso. Todo el mundo llevaba sonrisas demasiado blancas y blusas demasiado ajustadas. Entré, esperando que me despidieran. Y, por un momento, así fue. La recepcionista apenas levantó la vista. Otro agente se apresuró a ofrecer ayuda al hombre que estaba detrás de mí, fingiendo no verme. Estaba pasando otra vez, la forma en que la gente juzga tu valía en segundos, basándose en los zapatos que llevas o en cómo saludas. Pero no me inmuté. Cuando alguien finalmente me preguntó si estaba perdida, sonreí. He venido a comprar una propiedad, dije con tono tranquilo. En efectivo. Eso llamó su atención. Una agente llamada Mónica se hizo cargo. Joven, nerviosa, probablemente nueva. Pero me trató con respeto, y eso lo aprecié más de lo que ella imaginaba. Me mostró los anuncios, destacando uno en particular, una villa de 5 dormitorios, techos altos, azulejos importados, y un jardín lo suficientemente grande como para disfrutar de brunch los fines de semana y de la tranquilidad de los domingos. La visitamos esa misma tarde. Y cuando entré en ese espacio, con la luz del sol entrando por las paredes de cristal, el olor a pintura fresca y las posibilidades, no tuve que pensarlo 2 veces. Me la quedo, dije. Por el precio completo. Mónica parpadeó. Señora, ¿está segura de que no quiere? No hace falta, le dije, entregándole mi identificación y mis datos bancarios. No estoy aquí para perder el tiempo. Le temblaban las manos mientras tramitaba el papeleo. Será mi primera venta, susurró. ¿Yo? No lo olvidaré. Asentí con la cabeza. Yo tampoco. Porque no era solo una venta. Era una declaración. Por todas las veces que me senté en esa mesa de cocina barata contando centavos mientras Ethan y Nicole cenaban fuera. Por todas las vacaciones que pasé sola porque no quería hacer incómoda la lista de invitados. Por cada comida que cociné, cada piso que fregué, cada insulto que me tragué solo para mantener un techo sobre sus cabezas. Esta casa, este hogar, era mío. No era un regalo. No era compartida. No era prestada. Era mía.
Esa noche, volví al hotel, me serví una copa de vino de la bandeja de bienvenida, y me quedé junto a la ventana contemplando cómo respiraba la ciudad. Creían que estaba acabada. Creían que no tenía a dónde ir. Creían que me arrastraría. Estaban a punto de descubrir que yo no me arrastro. Yo me levanto. Las llaves hicieron un suave tintineo al caer en mi palma. Doradas, elegantes, aún calientes por el contacto con la mano de la gente. Envueltas en una cinta de terciopelo, como si fueran un regalo. En cierto modo, lo eran. Pero no del tipo que se envuelve en papel o se compra con el dinero de otra persona. Era el tipo de regalo que nadie podía hacerme. Ni Ethan. Ni Nicole. Ni el mundo que había pasado décadas fingiendo que las mujeres como yo no existían. Era mío. Mónica me acompañó hasta la puerta principal de la villa, sin dejar de hablar a 1000 por hora sobre proveedores de servicios, códigos de seguridad y cuotas de la comunidad de propietarios que ahora prácticamente podía pagar con los ojos cerrados. Apenas la oía. El único sonido que realmente percibía era el suave clic de la cerradura al abrir la puerta y entrar en mi nueva vida. Sábanas de 5 estrellas. Suelos de madera noble. Nadie gritándome en la cara. Solo era el comienzo. El aire del interior olía a nuevos comienzos. Esa tenue mezcla de pintura fresca, cedro y abrillantador de limón que solo existe en lugares que no han sido tocados por el caos. La luz del sol entraba a raudales por los paneles de cristal y se dispersaba por las baldosas como hojas de oro. Deambulé por el vestíbulo, dejando que mis dedos rozaran las paredes lisas, la barandilla curvada, la encimera de mármol frío que nunca más volvería a estar cubierta de los platos sucios de otra persona. Todas las habitaciones estaban impecables. Cada rincón era mío. Aquí no estaba Nicole, poniendo los ojos en blanco si usaba el detergente equivocado. Aquí no estaba Ethan, exigiéndome saber cómo pensaba contribuir si ya no trabajaba. Nadie asignaba valor a mi existencia en función de las horas que trabajaba o de las facturas que pagaba. Por primera vez en años, podía oír mis propios pensamientos. Y lo que pensaba era esto: debería haberlo hecho antes. Me mudé con solo 2 maletas y un fuego en el pecho. Mónica se ofreció a llamar a una empresa de mudanzas para llevar todo lo que necesitara de la antigua casa, pero me negué. No quería nada que me recordara a esa vida. Ni los muebles, ni la vajilla desconchada, ni la manta con la que me envolvía cuando lloraba sola en la habitación de invitados. Que se lo quedara todo Nicole. Que Ethan fingiera que nunca había existido. Que se quedaran con las migajas. Yo había encontrado el festín. La primera noche en la villa, no deshice las maletas. Ni siquiera cociné. Pedí el servicio de habitaciones del hotel de lujo más cercano. Un filete poco hecho, con puré de patatas al ajo, y una mousse de chocolate tan rica que casi lloro al probar el primer bocado. Comí descalza en la terraza acristalada, con las luces tenues y un suave jazz sonando en los altavoces empotrados que aún estaba aprendiendo a controlar. Y luego dormí. Sin interrupciones. Sin acurrucarme en posición fetal, preparándome para las exigencias de otra persona. Me hundí en esa cama. Algodón egipcio, un colchón como una nube, y por una vez, dormí como una mujer que se pertenecía a sí misma. Por la mañana, no me desperté con el sonido de las alarmas ni con Ethan levantando la voz por alguna noticia en los titulares ni con Nicole haciendo ruido con sus tacones como si fuera demasiado importante para tocar el suelo. Me desperté en silencio. Limpia. Completa. Sagrada. Me quedé de pie junto a la ventana del dormitorio, con un café en la mano, observando cómo la brisa se movía entre los árboles del jardín trasero. Aquí no había vallas. No había vecinos que se asomaran por encima de los setos. Solo espacio. Verde. Libertad. Sonreí para mis adentros. Esta era la vida que nunca pensaron que tendría. Porque, a sus ojos, yo siempre había sido un personaje secundario. Alguien que cocinaba, limpiaba y mantenía la cabeza gacha mientras ellos perseguían sus propias ambiciones. Pero la historia había cambiado. Ahora yo era la protagonista. Más tarde ese día, caminé por la ciudad, mi ciudad ahora, donde los tenderos sonreían con sinceridad,
donde las boutiques ofrecían champán mientras echabas un vistazo y la cajera te llamaba señora, no por obligación, sino por respeto. Nadie sabía quién era yo. A nadie le importaba lo que solía hacer. Todo lo que veían era una mujer con un propósito. Una mujer que se comportaba como si nunca la hubieran derribado, aunque hubiera pasado toda su vida de rodillas, fregando suelos para gente que se creía superior a ella. Esa tarde, reservé un tratamiento facial. Un masaje. Me compré un perfume que había probado una vez en unos grandes almacenes hacía años, y que había devuelto a la estantería porque costaba más de lo que ganaba en una semana. Esta vez, compré 2. Y cuando la dependienta me entregó la bolsa con una cálida sonrisa, no me disculpé por gastar el dinero. No le expliqué quién era ni quién había sido. Solo asentí, le di las gracias y salí como si ese fuera mi lugar. Porque lo era. Cada paso que daba, cada esquina que doblaba en ese nuevo código postal, me recordaba que había dejado de ser pequeña. Pensaban que desaparecería cuando me echaron. Que volvería arrastrándome, suplicando, pidiendo perdón, encogida. Pero no me encogí. Me expandí. Y con cada respiración, cada mañana tranquila, cada momento que ya no vivía al servicio de la comodidad de otra persona, sentía que volvía a ser yo. No quien era antes, sino quien siempre había estado destinada a ser. Los primeros días en mi nuevo hogar fueron tranquilos en todos los sentidos. No había gritos. Ni portazos. Ni acusaciones lanzadas como ropa sucia. Solo el suave arrastrar de las zapatillas sobre el suelo de madera pulida. El susurro del viento contra las cortinas. El murmullo del piano clásico que salía de los altavoces integrados en la villa, con notas tan suaves y elegantes que parecían una disculpa del universo por cada palabra dura que había tragado. Y, sin embargo, bajo la paz, algo se agitaba. No era ira. No era amargura. Era algo más frío. Más agudo. Tan tranquilo como el agua en calma, pero justo debajo de la superficie, en profundidades que podrían ahogar a un hombre. Porque la venganza no llega con estrépito. No grita ni suplica ni deja mensajes de voz llorosos en mitad de la noche. Viene en contratos. En transferencias de propiedad. En visitas inesperadas que llegan sin previo aviso, pero con un propósito. No había planeado vengarme. Al principio no. De verdad que no. Pero entonces recibí una llamada. Era de la mujer que se había encargado de la escritura original de la casa que había ayudado a comprar a Ethan y Nicole. Su voz era alegre, educada, ajena a las cicatrices que cubrían cada ladrillo de aquel lugar. Señora Rivera, dijo con tono alegre. Solo una llamada de seguimiento. Estamos actualizando los registros de propiedad de las viviendas compradas a través de nuestra agencia. He visto que su nombre figura como compradora inicial y financiadora. Solo quería saber si desea conservar alguna participación en la propiedad o retirarse por completo del título por motivos fiscales. Se me paró el corazón. Ella no lo sabía. No tenía ni idea de que me habían borrado. Le pedí que me enviara los documentos por correo electrónico. Le dije que les echaría un vistazo. Cuando llegaron los archivos PDF, los abrí lentamente, cada página como una cerilla presionada contra leña seca. Ahí estaba. Mi firma en el contrato de compraventa. Mi nombre como único contribuyente en efectivo. Mis registros de transferencia bancaria. Y luego, más abajo, una enmienda que Ethan había presentado 6 meses después de la compra, añadiendo el nombre de Nicole al título. El mío había sido eliminado silenciosamente. Sin mi consentimiento. Sin mi conocimiento. Me quedé mirando la pantalla durante lo que me pareció una hora. No con incredulidad. Hacía tiempo que había superado la incredulidad. Pero con algo más frío. Algo más limpio. No lloré. No grité. Reenvié todo al abogado del señor Halbridge. Leonard, el hombre con cara de piedra pulida y la moral de un bisturí, respondió en cuestión de minutos. Su respuesta fue sencilla. Esto es procesable. Y así, sin más, se pusieron en marcha los engranajes. La venganza no iba a ser emocional.
No iba a ser una pelea a gritos en la entrada de una casa ni una confrontación llorosa durante la cena. Number sería papeleo. Documentos judiciales. Cartas certificadas entregadas en sobres de Manila que arruinarían sus mañanas. Leonard presentó una moción para impugnar el cambio de titularidad, alegando fraude financiero y eliminación ilegal de un accionista principal. Era un lenguaje seco, estéril, pero para mí era como poesía. También descubrió un pequeño detalle que yo había olvidado hacía tiempo. Como yo había pagado todo y no tenía ningún gravamen, técnicamente la casa nunca había estado hipotecada. Lo que significaba que mi nombre en la escritura no era solo simbólico, era vinculante. Nicole podía haber redecorado las paredes. Ethan podía haberse adueñado de la entrada con su lujoso todoterreno alquilado. ¿Pero el terreno? ¿La propiedad? ¿El corazón legal de todo ello? Eso seguía siendo mío. Y pronto volvería a serlo. Mientras el caso seguía su curso, me mantuve en silencio. No contacté con ellos. No hice insinuaciones. No dejé ni una sola pista. Pero mantuve al conserje del hotel en nómina y le dije al personal de la puerta principal de la villa que registrara a todos los visitantes, por si acaso el pasado decidía hacerme una visita sorpresa. También visité el antiguo barrio una vez. Pasé en un elegante sedán negro, alquilado, pero ¿quién lo iba a saber? No me detuve. Ni siquiera reduje la velocidad. Solo pasé, con las gafas de sol puestas y las ventanillas subidas, observando la casa desde detrás del cristal tintado como si fuera la escena de un crimen. Ethan estaba en la entrada. Sin camisa, con un rastrillo en la mano, como si intentara hacerse el héroe del barrio. Nicole salió para darle un batido, con el pelo recogido y un tono de voz agudo incluso desde la distancia. Parecían una foto de revista. Una de esas fotos falsas. De las que se rompen fácilmente. No saludé. No bajé la ventanilla. Pero, por un instante, Ethan se giró. Miró directamente al coche. Y lo vi, solo un destello, algo en sus ojos. ¿Reconocimiento? ¿Incertidumbre? Un escalofrío en la nuca, como si, tal vez, solo tal vez, la sombra que intentaba desterrar no hubiera desaparecido después de todo. Y sonreí. Porque esto solo era el principio. Creían que había desaparecido. Pero no me había ido. Solo había estado callada. Y en mi silencio, estaba construyendo. Preparándome. Me habían gritado una vez. Me habían acusado. Me habían despedido. ¿Pero ahora? Ahora llegaban los papeles. Las órdenes judiciales. Las auditorías de cuentas. Las demandas formales. Todos firmados, sellados y con mi nombre. Sin gritos. Sin peleas. Ni siquiera alzando la voz. Solo un golpe en la puerta. Y la lenta y devastadora comprensión de que la mujer a la que habían echado no había vuelto como sirvienta, ni como madre, sino como la tormenta que nunca vieron venir. La notificación oficial del tribunal fue entregada en su puerta un jueves por la mañana. No lo vi. No hacía falta. Leonard lo había confirmado. Correo certificado. Entrega personal. Ethan habría abierto la puerta con su habitual aire medio irritado, probablemente esperando un paquete, tal vez una factura, y en su lugar se habría encontrado un documento que comenzaba con notificación de reclamación de propiedad por parte del anterior propietario legal. Imaginé su cara al leerlo. La confusión dando paso a la alarma. El momento en que vio mi nombre en negrita, no como una nota al pie de su historia, sino como la autora de una nueva. Y mientras él trataba de entenderlo, yo estaba a kilómetros de distancia, sentada junto a la ventana de mi villa, viendo cómo la luz del sol se extendía por el suelo como una cinta dorada. En la cocina se preparaba una cafetera. Mi bandeja de entrada recibía actualizaciones de mi abogado, notificaciones de la empresa de títulos de propiedad, y un mensaje especialmente satisfactorio del mismo agente inmobiliario que había ayudado a Ethan a poner la casa a la venta como si fuera suya. Hola Margaret, acabo de enterarme de las novedades legales relativas a la propiedad. Por favor, dime cómo quieres proceder. Todo se estaba desarrollando ahora. Pero aún así, la gente susurraba. Incluso Mónica,
La dulce agente que me había ayudado a cerrar la compra de mi nueva casa, había dudado en un momento dado. ¿De verdad la has comprado al contado?, me preguntó durante la venta. Lo siento, no quiero ser grosera, es que es muy raro. No la culpé. Por fuera, seguía pareciendo alguien que recortaba cupones y estiraba las sobras para comer toda la semana. Tenía las manos callosas de tantos años fregando fregaderos. Mi abrigo estaba limpio, pero viejo. No llevaba diamantes ni bolsos de diseño. No vestía como alguien que tenía 3 millones de dólares. Pero lo tenía. No por la lotería. No por casualidad. No por ser la amante de alguien, como algunos ya habían empezado a susurrar. No gané mi fortuna con suerte. La gané con lealtad. El señor Halbridge nunca me trató como a una empleada. Nunca actuó como si le debiera servidumbre por el cheque que me daba cada mes. Respetaba mi tiempo. Mi espacio. Mi silencio. Y a cambio, yo le daba algo que pocas personas le habían ofrecido jamás. Cuidado genuino. Recordé el día en que me dijo que estaba reescribiendo su testamento. Estábamos sentados en la terraza acristalada, con la luz del invierno entrando a raudales por los cristales. Para entonces ya estaba muy débil, y le temblaban ligeramente los dedos al intentar abrir un libro. Se lo quité con delicadeza y le ayudé a pasar las páginas. «¿Sabes?», dijo con voz débil pero firme. «Es extraño. No tener a nadie que recuerde tu rostro joven. Nadie que te pregunte por tu libro favorito o cómo te gusta el café». No dije nada. Me limité a sentarme a su lado. Cerró el libro y miró hacia los árboles. «Cuando mueres, la gente recuerda tu patrimonio», dijo. «No tu valor. No el verdadero. Tú me diste eso. Cada día que venías. Cada taza de té que me traías sin que te lo pidiera. Cada vez que encendías el piano, incluso cuando ya no podía tocar». Me volví hacia él, con el corazón encogido. «No tiene que hacer nada por mí, señor», le dije. Me miró y, por una vez, no había ninguna barrera en sus ojos. Ninguna máscara de jefe. Solo un hombre, desnudo y sin defensas. «Pero yo quiero hacerlo», dijo. «Porque eres la única persona en mi vida que no me pidió nada y me lo dio todo». Poco después, me senté en la oficina de Leonard, con las manos temblorosas, mientras me entregaba los documentos legales que confirmaban lo que no me atrevía a esperar. 3 millones de dólares. En efectivo. Pagados. Protegidos en un fideicomiso. Y la casa del lago, totalmente pagada, con todos los títulos a mi nombre. Cada vez que entraba en una tienda y pagaba sin mirar el saldo. Cada vez que pedía la cena sin mirar el precio. Cada vez que me despertaba sin miedo al desahucio, a las facturas del gas, a tener que decidir entre la comida o los medicamentos. No fue suerte. Fue la recompensa de una vida dedicada a dar más de lo que recibí, hasta que alguien finalmente me lo devolvió. El mundo cree que la lealtad es invisible. Que la devoción desaparece cuando nadie mira. Que los cuidadores como yo nos desvanecemos en el fondo, sin que nadie nos vea ni nos pague. Pero yo no me desvanecí. Me levanté. En silencio. Sin aplausos. Y ahora, con la fortuna a buen recaudo en mi cuenta y la escritura de una casa que era mía, el mundo por fin me vería no como una nota al pie en la historia de otra persona, sino como una mujer que había escrito la suya propia. Y aún quedaba más por venir. El viento era cálido el día que regresé. No era un viento tormentoso y vengativo, sino de esos que susurran entre los árboles, suave y tranquilo. No conduje yo misma. Ahora tenía un chofer. Leonard había insistido en ello, decía que una mujer en mi posición no debía ponerse al volante cuando se enfrentaba a negociaciones importantes, aunque fueran personales. «No solo estás recuperando una casa», me dijo. «Estás recuperando el poder. Entra como tal». Y así lo hice. El coche se detuvo junto a la acera como un susurro. Sin chirriar los neumáticos, sin teatralidades que llamaran la atención. Solo el silencioso ronroneo de la riqueza haciendo lo que mejor sabe hacer, llegar sin explicaciones. Allí estaba. La casa.
La misma casa de 2 pisos en la que había invertido los ahorros de toda mi vida. Estuco beige, contraventanas rojas y un columpio blanco en el porche que Ethan nunca arregló, por mucho que chirriara. El césped estaba un poco descuidado. Los parterres que yo cuidaba con las rodillas doloridas estaban marchitos y secos. No parecía un hogar. Parecía una mentira que por fin había empezado a desmoronarse. Salí del coche con unos pantalones negros y una blusa color crema. Sin logotipos. Sin accesorios llamativos. Solo elegancia a medida. Llevaba el pelo recogido, limpio y suave, y un ligero brillo en los labios. No iba vestida para la guerra. Iba vestida para llegar. Mientras subía por el camino, la puerta principal se abrió de golpe. Nicole. Se quedó allí paralizada, con la boca ligeramente abierta, como si un fantasma acabara de aparecer en su puerta. «¿Margaret?», preguntó, parpadeando. «¿Qué haces aquí?». Sonreí. «Me alegro de verte». Antes de que pudiera decir otra palabra, le entregué el sobre. Grueso, sellado, con una copia de la sentencia sobre la propiedad cuidadosamente guardada en su interior. «Creo que ya lo conoces», dije. Ella lo miró fijamente, con las manos ligeramente temblorosas. No lo abrió. No hacía falta. Ya había visto la carta legal la semana anterior. Probablemente la había leído 3 veces en la cocina, paseándose en bata mientras Ethan intentaba calmarla. Aún así, quería oírla decirlo. «¿Es alguna broma?», dijo finalmente, con voz tensa. «No», respondí con suavidad. «Pero tu risa no ha envejecido bien». Eso la golpeó. Duro. Porque la última vez que estuve en este porche, era una mujer con 2 maletas y el corazón roto. Se habían reído de mí. Me habían llamado carga. Me habían dicho que fuera realista. ¿Y ahora? ¿Adivina quién ha vuelto? Esta vez con la escritura a su nombre. Nicole intentó recuperarse. Enderezó la espalda. Levantó la barbilla. Entró en el porche, plantándose como si yo siguiera siendo alguien a quien pudiera intimidar. «Aunque ese papel sea auténtico», dijo con voz fingidamente tranquila. «No puedes echarnos así. Sería ilegal. Llevamos años viviendo aquí». «Y lo habéis hecho en terreno robado», la interrumpí. «Quitaste mi nombre del título sin mi consentimiento. Eso es fraude. El tribunal está de acuerdo». Abrió la boca. Luego la cerró. Luego la volvió a abrir. Casi sentí lástima por ella. Casi. Nunca me había visto como una amenaza. Solo como una mujer gastada, demasiado abatida para luchar. Pero había aprendido algo en el silencio de mi nueva villa. Ser subestimada es la mejor arma que una mujer como yo puede esgrimir. Ethan apareció entonces en la puerta, descalzo y parpadeando como si acabara de despertarse. Tenía el pelo revuelto. Los ojos muy abiertos. Parecía mayor. No por el paso del tiempo. Por la culpa. Dio un paso adelante, tratando de poner esa cara tranquila y controlada que siempre ponía cuando quería convencerme de que estaba exagerando. «Mamá, entra», dijo con suavidad. «Hablemos de esto». Incliné la cabeza. ¿Hablar? La última vez que lo intenté, me dijiste que estaba entrando sin permiso. Se estremeció. «Mira», dijo, intentándolo de nuevo. «Solo pensábamos que estabas pasando por algo. Estábamos bajo mucha presión. Si dijimos algo fuera de lugar, yo...». «No dijiste nada fuera de lugar», le interrumpí. «Dijiste exactamente lo que querías decir». El silencio que siguió fue ensordecedor. Pasé entre ellos sin pedir permiso. En el momento en que mi pie cruzó el umbral, algo dentro de mí se calmó. Estaba en casa. Pero no para quedarme. No como antes. No como alguien que duerme en la habitación más pequeña, sin calefacción y con baño compartido. Estaba allí para reclamar lo que era mío. Caminé por el salón, fijándome en los cojines gastados, las huellas de dedos grasientos en el mando de la televisión, las paredes que yo misma había pintado. Ahora todo parecía más pequeño. Más apagado.
No era solo que la casa hubiera cambiado. Yo había cambiado. Ethan me siguió, como un niño que sabe que lo han pillado pero aún espera poder salirse con la suya. Pagaremos el alquiler, dijo. ¿De acuerdo? Déjanos quedarnos hasta que resolvamos las cosas. No es que necesites el espacio. Me volví hacia él. Tienes razón, dije. No necesito el espacio. Le entregué un segundo sobre. Este era más fino. ¿Qué es?, preguntó, confundido. Un aviso de 30 días. Legal. Irrevocable. Podéis iros en silencio y con dignidad o puedo llamar al sheriff. La voz de Nicole se quebró detrás de él. ¿Estás desahuciando a tu propio hijo? No, dije con voz firme. Estoy desahuciando a 2 personas que pensaban que yo era prescindible. Y ahora han descubierto la verdad. Miré a Ethan, no con ira, sino con determinación. Yo construí esta casa. Y ahora voy a recuperarla. Luego me di la vuelta. Salí por donde había entrado. Solo que esta vez no me marchaba derrotado. Me marchaba victorioso. Que se quedaran 30 días más. Que se pudrieran allí. Porque a veces, la venganza más dulce no es gritar ni dar portazos. Es aparecer en silencio, con el título de propiedad en la mano. Pensaba que por fin era libre. Me había mudado a mi nueva casa, situada en una tranquila comunidad en lo alto de una colina, donde las mañanas olían a flores de limón y las tardes resonaban con el canto de los grillos en lugar de portazos y gritos. Pasaba los días pintando junto a la ventana, bebiendo té recién hecho y caminando descalza por el jardín. Ya no había miradas gélidas durante la cena, ni murmullos pasivo-agresivos a puerta cerrada. Solo silencio. Por fin, silencio. Pero la paz, como estaba empezando a aprender, es un lujo que la gente intentará robarte en cuanto se dé cuenta de que no la incluye. Empezó de forma sutil. Un vecino que saludaba con menos entusiasmo de lo habitual. Un barista que me servía mi bebida habitual, pero sin sonreír. Mónica, la dulce joven que me había ayudado a comprar mi casa, me dejó un mensaje una noche. Su voz era suave, vacilante. Margaret, solo quería que supieras que la gente está hablando en internet. De ti. Parpadeé, confundida. ¿En internet?, pregunté, sin entender todavía. ¿Qué quieres decir? Deberías comprobarlo tú misma, dijo. Ethan se ha vuelto viral. Y no en el buen sentido. Solo hicieron falta unos clics. Allí estaba él, mi hijo. Mi Ethan. Sentado en una habitación en penumbra, enmarcado a la perfección para captar la luz del sol que entraba por la ventana, con lágrimas en los ojos. Tenía el pelo revuelto, cuidadosamente despeinado, de una forma que gritaba vulnerabilidad. El título de su transmisión en directo flotaba sobre él como una daga. Mi madre me ha elegido al dinero en lugar de a mí, ha abandonado a su único hijo para que se pudra. Las palabras me impactaron más de lo que esperaba. No porque fueran ciertas. Dios sabe que no lo eran, sino porque eran el tipo de mentira que a la gente le encanta creer. ¿Una madre con dinero que abandona a su hijo? Prácticamente se escribía sola. Hablaba despacio, con la voz quebrada por una precisión ensayada. Me crió, claro, dijo. Pero cuando más la necesitaba, desapareció. Le pedí ayuda y me cortó el grifo por completo. Frío. Solo porque no le dije lo que quería oír. Ahora es rica y supongo que ya no le sirvo para nada. Los comentarios llegaron como una avalancha. ¡Qué asco! ¿Qué clase de madre hace eso? El dinero cambia a la gente. Sé fuerte, Ethan, no te mereces esto. Me recosté en mi silla, atónito, mientras la cámara hacía zoom sobre sus manos temblorosas. Sujetaba una foto nuestra que no había visto en años. Recordé aquel día. Lo había llevado a la playa para celebrar su 7º cumpleaños. Habíamos compartido un helado de vainilla que se derretía y nos habíamos reído de cómo nos perseguían las gaviotas. Y ahora ese recuerdo se estaba utilizando como arma para pintarme como un monstruo. Lloraba. Suplicaba solo un poco de ayuda, y le decía a su creciente audiencia que no pedía dinero, solo amor. Ni siquiera me habla, susurró.
Actúa como si fuera un extraño. Las donaciones comenzaron a llegar. Decenas. Luego cientos. Luego miles. Convirtió su dolor en dinero. Mi silencio en culpa. Y el mundo, ávido de indignación y empapado de empatía moralista, se lo tragó como si fuera caramelo. Al día siguiente, encontré mi nombre entre las tendencias de las redes sociales. Madre sin corazón. Mi foto fue compartida junto a comentarios como: ¿abandonarías a tu hijo por una mansión? Y, tiene millones, pero no tiene corazón. Miré la pantalla con incredulidad. No importaba que nada de eso fuera cierto. Internet no quería la verdad. Quería drama. Pero Ethan había cometido un error. Subestimó lo único que había aprendido tras décadas limpiando los desastres de otros, sobreviviendo a años ingratos y perdiendo más de lo que jamás pensé que podría soportar. No me rindo cuando me derriban. Me levanto y sigo luchando. No le llamé. No le envié ningún mensaje. No le supliqué ni le rogué ni intenté explicarme. Number, creé mi propia cuenta. La misma plataforma. Las mismas herramientas. Una historia diferente. Titulé mi primera publicación. ¿Así que esta es la madre que abandonó a Ethan? Un golpe directo. En cuestión de minutos, empezaron a llegar espectadores curiosos. Algunos vinieron a regodearse. Otros vinieron a juzgar. Pero la mayoría vino a ver un desastre, y yo estaba lista para darles un espectáculo. Empecé con calma. Sin lágrimas. Sin música de fondo. Solo una mujer en una sala bien iluminada, con un suave chal de lana sobre los hombros y la mirada fija como una piedra. No abandoné a mi hijo, dije. Pero sí que me fui. Y aquí está el porqué. Luego les mostré fotos de la boda de Ethan, pagada íntegramente por mí. Capturas de pantalla de las transferencias bancarias para su matrícula universitaria. Recibos de las facturas del hospital que pagué cuando era un niño pequeño luchando por su vida. Y, por último, saqué una copia del certificado de adopción, lo coloqué con cuidado debajo de la cámara y dije: no es mi hijo biológico. Pero le di todo lo que tenía. La sección de comentarios se congeló, luego explotó. Espera. ¿Adoptado? Le salvó la vida. ¿Criaste al hijo de otra persona y él te hizo esto? Me incliné ligeramente hacia adelante, con voz tranquila pero cortante. ¿Me arrepiento de haberlo amado? Number, pero sí me arrepiento de haber dejado que ese amor me cegara durante tanto tiempo. Luego subí la última pieza, una grabación de audio. Una que nunca pensé que usaría. La voz de Ethan, nítida e inconfundible, mientras organizaba que volviera a ser su asistente interna. No porque yo quisiera trabajar. Sino porque, según él, ella necesita seguir trayendo dinero. No podemos mantenerla. El silencio se apoderó de la transmisión. Luego vino la avalancha. Monstruo. Está mejor sin él. Ella no lo abandonó, escapó de él. Terminé la transmisión con un último mensaje, pronunciado lo más suavemente posible, no para incitar, sino para cerrar el capítulo. No perdí a un hijo, dije. Le di una vida. Lo que hizo con ella fue su elección. Y así, sin más, la marea comenzó a cambiar. A la mañana siguiente, me desperté con 3 llamadas perdidas, 2 mensajes de voz y más de 600 comentarios nuevos. Mi transmisión se había vuelto viral de la noche a la mañana. No porque suplicara compasión. No porque llorara ante la cámara o me aferrara a viejos álbumes de fotos. Sino porque dije la verdad, con tranquilidad, con sencillez y con más pruebas que una auditoría fiscal. Aún así, algunos no me creyeron. Solo está intentando darle la vuelta a la historia. Probablemente manipuló a ese niño toda su vida. Incluso las madres adoptivas pueden ser tóxicas. El hecho de que pagara las facturas no significa que fuera buena con él. Las voces no eran fuertes, pero eran persistentes, como el agua que gotea de un techo agrietado, molestas e imposibles de ignorar. Así que hice lo que siempre había hecho mejor: mantener la calma, concentrarme y dejar que los hechos hablaran más alto que el ruido.
Programé otra transmisión para esa noche. Sin fanfarria. Sin cuentas atrás llamativas ni grandes declaraciones. Solo un título discreto. ¿Quieres pruebas? Dale al play. La gente volvió a inundar la sala. Más que la última vez. Los espectadores estaban ansiosos por conocer el siguiente giro de una historia que creían entender. Algunos venían en busca de un tropiezo mío. Otros querían sangre. Pero yo no les ofrecí ninguna de las dos cosas. En cambio, los recibí con la misma voz tranquila, el mismo cardigan suave y unos auriculares con cancelación de ruido, porque esta vez no iban a escuchar nada de mí, iban a escuchar a Ethan. Asentí ligeramente a la cámara y dije: esta es una llamada que Ethan hizo al administrador de la finca de una familia adinerada hace 3 semanas. Lo que están a punto de escuchar no lo grabé yo. Fue captado por el sistema de seguridad interno para uso interno. Luego pulsé play. El audio era claro. Demasiado claro. Sí, tiene 58 años. Todavía está en buena forma. No tiene problemas de salud. Sabe cocinar, limpiar y hacer recados. Y está acostumbrada a trabajar muchas horas, dijo la voz de Ethan, segura y concisa. No pedirá mucho, solo es sentimental, se pone rara con el descanso y la dignidad, pero si le ofreces alojamiento y comida, aceptará. Mi corazón se encogió incluso en ese momento, a pesar de que había escuchado esa grabación más veces de las que podía contar. Solía ganar $7,000 al mes. Así que probablemente aceptará cualquier cosa que se acerque a eso. Y, sinceramente, una vez que se instale, no se quejará. Está acostumbrada a ser útil. La línea se quedó en silencio durante un segundo. Luego, Ethan se rió entre dientes. Esa risa baja y segura de sí misma que solía usar cuando creía que estaba siendo inteligente. ¿Qué puedo decir?, añadió. Es una trabajadora incansable. Siempre lo ha sido. Más vale aprovecharlo antes de que se haga demasiado mayor y ya no importe. Detuve la reproducción. El silencio en el chat era ensordecedor. Una pared de comentarios congelados me miraba fijamente, como si Internet hubiera olvidado cómo respirar. Entonces, poco a poco, la marea comenzó a agitarse. ¿Qué ha dicho? Esto es abuso. Abuso puro y duro. No me importa si no era su madre biológica, nadie se merece ser tratado así. Oh, está acabado. Cancelado. Ella lo crió, le dio una vida y él la vendió como si fuera un electrodoméstico usado. Dejé que los comentarios fluyeran durante unos minutos antes de volver a hablar. Pasé 30 años sacrificando todo lo que tenía por Ethan. Me salté cenas. Cancelé cumpleaños. Trabajé con neumonía. Lo envié a la universidad con bufandas hechas a mano, y billetes de $20 doblados con notas que decían: estoy orgullosa de ti. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta, pero no dejé que se notara. Le di mi tiempo, mi salud, mi paz. Y cuando le pedí un descanso, solo un descanso, así es como me describió. Una bestia de carga. Demasiado vieja para importar. Me incliné hacia adelante y miré directamente a la cámara. Dicen que un buen padre nunca deja de dar. Pero dime, ¿en qué momento deja de ser paternidad y empieza a ser explotación? Los comentarios empezaron a llegar más rápido de lo que podía leer. La gente exigía que lo prohibieran, pedía a sus patrocinadores que lo dejaran, suplicaba saber cómo podían apoyarme en su lugar. Y luego llegaron los que más me sorprendieron. Te juzgué. Lo siento. Pensaba que eras fría. Ahora veo que estaba ciego. No lo abandonaste. Escapaste de él. Este último se me quedó grabado. No lo abandoné. Escapé de él. Porque la bondad, cuando se da por sentada durante mucho tiempo, se convierte en cadenas. Y en el momento en que intentas alejarte, te llaman cruel. Despiadada. Fría. Pero yo no era despiadada. Estaba acabada. Esa noche, me quedé despierta hasta pasada la medianoche, viendo cómo su número de seguidores empezaba a bajar en tiempo real. Los patrocinadores retiraron silenciosamente sus logotipos de sus vídeos.
Su página de merchandising desapareció misteriosamente. Y no me sentí victoriosa. No realmente. Me sentía cansada. Cansada hasta los huesos. El tipo de agotamiento que solo se siente después de años de dar, perdonar y esperar que alguien cambie. Pero también sentí algo más. Calma. Se había acabado. No porque gritara. No porque combatiera el fuego con fuego. Sino porque pulsé play. Pensé que todo acabaría ahí. Después de la retransmisión en directo, después de los recibos, después de la grabación que despojó hasta el último resto de la máscara que Ethan había construido con tanto cuidado, pensé que tal vez, solo tal vez, volvería arrastrándose al rincón digital del que había salido y me dejaría en paz. Pero hay personas que no sueltan a sus víctimas. No cuando su orgullo está herido. No cuando se les acaba el chollo. Todo empezó con una carta. Un sobre color crema. Cartulina gruesa. Mi nombre escrito en negrita con serif. Un mensajero me la entregó con esa cortesía rígida que siempre precede a algo desagradable. La abrí lentamente, pensando que tal vez era otra carta de cese y desistimiento de uno de sus fans en línea, o tal vez un abogado que finalmente se había involucrado para proteger la imagen de Ethan. En cambio, leí las palabras: demanda por indemnización civil por abandono parental y daños emocionales. Me estaba demandando. Ethan me estaba demandando. Según su demanda, le había infligido daños psicológicos de por vida mediante el rechazo deliberado, y le había desestabilizado emocionalmente, al cortar abruptamente todo contacto y apoyo financiero sin causa justificada. Incluso incluía una cifra: $350.000. Una suma considerable, como si el trauma tuviera un precio fijo. Al principio, no reaccioné. Simplemente me senté en un rincón soleado de mi cocina, con las manos cruzadas sobre el papel y los ojos recorriendo las líneas que me convertían en una villana en tinta legal. No lloré. Ni siquiera reí. Solo me quedé mirando y pensé. Así que hasta aquí está dispuesto a llegar para convertirse en la víctima. Mi abogado, Thomas, ya se había puesto manos a la obra antes de que terminara mi segunda taza de té. Está delirando, murmuró. Cabría pensar que después del desastre de la retransmisión en directo se mantendría al margen. ¿Pero esto? Esto es una idiotez de otro nivel. No le faltaba razón. Aún así, accedí a comparecer en el tribunal. No para defenderme, sino para poner el último clavo en el ataúd de la ilusión que Ethan había construido con tanto esmero. El día de la vista, me puse unos pantalones grises de corte holgado, una blusa de seda y zapatos planos. Nada llamativo. Nada desafiante. No necesitaba vestirme para la guerra. Llevaba algo mucho más afilado que una armadura. Llevaba la verdad. Ethan, por su parte, llegó en modo actuación. Traje azul marino impecable, sin corbata, el pelo perfectamente despeinado con ese aire de héroe trágico que tanto le gustaba. Se sentó al otro lado del pasillo, flanqueado por su abogado, con la mirada fija en la sala, probablemente comprobando qué periodistas habían acudido. Había presentado el caso públicamente. Por supuesto que lo había hecho. Entró la jueza, una mujer de unos 50 y tantos años, tranquila y directa. En su placa ponía, Honorable Jueza Rivera, y, en menos de 30 segundos, supe que Ethan había elegido el tribunal equivocado. Él fue el primero en intervenir. Su abogada se puso de pie y pronunció un discurso que parecía sacado de una serie de televisión. Este es un caso de traición, declaró con voz ligeramente temblorosa, no por la emoción, sino por el énfasis excesivamente ensayado. Un hijo, abandonado emocionalmente, sin nada más que recuerdos de negligencia y privaciones económicas, desechado por la misma mujer que lo crió. Me pintó como una mujer amargada y fría que había utilizado la riqueza como arma, y descartado a su hijo como si fuera leche caducada. La jueza Rivera arqueó una ceja al oír eso. Me mordí el interior de la mejilla. Ethan subió al estrado e hizo lo que mejor sabía hacer. Llorar. Habló de sentirse inútil, de cómo desaparecí de su vida, de cómo nunca lo amé como una madre debería. Incluso añadió que había pensado en ir a terapia,
pero que no podía permitírselo porque ella dejó de mantenerlo. Cuando llegó mi turno, Thomas fue al grano. Entregó transcripciones impresas de las transmisiones en directo de Ethan. Las difamatorias. Las monetizadas. A continuación, presentó una copia certificada de la grabación de audio, en la que Ethan me describía como una burra de carga, y planeaba cómo deshacerse de mí y enviarme a otra casa como si fuera un electrodoméstico usado. Luego vinieron los recibos, pagos de matrícula, escritura de la casa, seguro médico, documentos legales de adopción y un libro de contabilidad completo con cada dólar que había gastado en él. No subí al estrado. No era necesario. Las pruebas ya hablaban por mí. Pero el momento que lo selló todo, el momento en que toda la sala pareció dejar de respirar, fue cuando la jueza Rivera hojeó el expediente de pruebas, se detuvo y luego levantó lentamente la vista por encima de sus gafas. Señor Turner, dijo con voz seca pero tajante. ¿Es usted consciente de que, según la ley estatal, las obligaciones parentales terminan cuando el niño cumple 18 años? Ethan se movió en su asiento. Sí, pero... Ella levantó una mano. También es consciente de que su madre lo adoptó legalmente y, según estos documentos, lo mantuvo económicamente hasta bien entrados los 30, incluyendo la compra de una casa, la atención médica y los gastos de matrícula. Él parpadeó. Puede que eso sea cierto, pero el abandono emocional. Ella se rió. En voz alta. El secretario del tribunal incluso levantó la vista, sorprendido. ¿Abandono emocional?, repitió el juez Rivera. Hijo, he visto demandas audaces, pero esta se lleva la palma. Luego dirigió toda su mirada hacia él. Y la calidez desapareció de su voz. Usted monetizó la historia de la vida de su madre. Se benefició al retratarla como un monstruo. Y ahora que ella ha respondido con hechos, ¿ha decidido demandarla? Déjeme ser muy clara, esto no es una sesión de terapia. Esto es un tribunal. Y esto, dijo, golpeando con su bolígrafo la transcripción de la retransmisión en directo, es difamación, no sufrimiento. Desestimó el caso con perjuicio. El rostro de Ethan se descompuso, no por la tristeza, sino por la incredulidad. Como si realmente no pudiera entender por qué el mundo ya no se plegaba a su versión de la realidad. Fuera del juzgado, algunas cámaras hacían clic. Los periodistas susurraban. Pasé junto a ellos sin decir nada, con el viento otoñal acariciándome suavemente las mangas. No necesitaba titulares. La única línea que me importaba ya estaba trazada, entre la mujer que solía ser y la que se alejaba para siempre. Los días posteriores al veredicto del tribunal fueron más tranquilos de lo que esperaba. No hubo más difamaciones en Internet. No hubo llamadas a altas horas de la noche. No hubo desconocidos en mi bandeja de entrada lanzándome piedras digitales. Era como si el ruido finalmente se hubiera agotado. Pasé las mañanas tomando café tostado oscuro en la terraza acristalada, viendo cómo el vapor se elevaba como incienso hacia un cielo que finalmente me había concedido la paz. Pero la paz es algo extraño cuando has pasado la mayor parte de tu vida luchando por respirar. A veces, se siente demasiado tranquila. Empiezas a esperar el siguiente golpe, la siguiente exigencia, la siguiente traición disfrazada de, solo un favor. Dicen que la gente siempre vuelve cuando se apagan los focos, cuando se acaban los aplausos, cuando se agota la compasión, cuando la versión de la historia que han construido se derrumba bajo el peso de la verdad. No tenía ningún deseo de presenciarlo. Después del veredicto del tribunal, no me regodeé. No lo celebré. Ni siquiera se lo mencioné a los pocos amigos que había hecho en mi tranquilo rincón de la ciudad. En cambio, pasé esa noche doblando toallas calientes, preparando té y escuchando a Vivaldi en el tocadiscos. Ya había dedicado demasiados años a la ira. No estaba dispuesta a entregarle también mi paz. El mundo acabó por desviar su atención hacia otros asuntos. Las noticias pasaron a otra cosa. El nombre de Ethan dejó de ser tendencia. Sus falsas historias lacrimógenas dejaron de generar visitas y las plataformas que antes le acogían ahora borraban su contenido como si fuera una vieja mancha que preferían olvidar. Eso debería haber sido el final. Pero hay gente que no soporta el silencio,
sobre todo cuando antes se alimentaba del ruido. Así que una tarde, mientras el sol se ocultaba tras los setos, lo volví a oír. El golpe. No era frenético. No era suave. Solo persistente. No me apresuré. Dejé los guantes de jardinería cuidadosamente sobre la mesa del patio, me limpié las manos en el delantal y abrí la puerta con la calma de alguien que ya había sobrevivido a lo peor. Allí estaban Ethan, Susan y Nicole. Todos estaban hombro con hombro, como si no hubieran pasado el último año destrozándome poco a poco. Ethan parecía más pequeño de lo que recordaba. No físicamente, sino espiritualmente. Como si le hubieran vaciado de toda su bravuconería y ahora no supiera muy bien cómo comportarse. Tenía la camisa arrugada. Los ojos cansados. Ni siquiera fingía sonreír. Nicole estaba muy tensa, con los brazos cruzados delante de ella como si se estuviera conteniendo más por costumbre que por fuerza. Evitaba mi mirada. Y Susan, todavía vestida con pantalones caros y perfume que intentaba demostrar con demasiado empeño que todo iba bien, estaba de pie como si la hubieran nombrado portavoz del grupo, con los labios ya entreabiertos para dar explicaciones. No los invité a pasar. Se quedaron en el porche como fantasmas indeseados, recuerdos hechos carne. Margaret, comenzó Susan, utilizando ya ese tono que la gente reserva para la compasión o la política. Hemos venido a pedirte perdón. No dije nada. Ella lo tomó como un permiso para continuar. Ahora nos damos cuenta de que las cosas se nos fueron de las manos. Que te tratamos injustamente. Nicole carraspeó, pero no dijo nada. Su silencio era lo único sincero en ella. Ethan dio un paso adelante. Me equivoqué. Dijo en voz baja. Me perdí en todo eso. Dejé que la atención, el dinero, la narrativa se me subieran a la cabeza. Olvidé lo que realmente importaba. Entonces lo miré. Lo miré de verdad. Y, por un momento, vi un destello del niño que solía ser, el que se aferraba a mis piernas cuando le asustaban los truenos, el que pedía cuentos antes de dormir incluso cuando ya era demasiado mayor, el que solía dejar pequeños corazones dibujados con lápices de colores en mi almohada. Pero solo fue un destello. Un fantasma. La sombra de un niño que yo conocía. Y no me hizo sentir más indulgente. Me hizo sentir más lejos. Lo siento, dijo. Sé que te hice daño. Aún así, no respondí. No porque no lo hubiera oído, sino porque algunas palabras solo llegan cuando la puerta ya está cerrada con llave desde dentro. Esperaban una confrontación. Quizás incluso un reencuentro entre lágrimas. El tipo de reconciliación dramática que se ve en las películas, donde la música suena y todos aprenden una lección. Pero la vida real no le debe a nadie un cierre. A veces, la consecuencia es el silencio. Susan miró a Nicole y luego volvió a mirarme. Tienes todo el derecho a estar enfadada. Pero estábamos bajo mucha presión. El embarazo de Nicole fue complicado y Ethan todavía estaba resolviendo cosas en el trabajo. No pensábamos con claridad. Esa palabra otra vez. Nosotros. Es curioso cómo la gente recuerda la unidad cuando llega el momento de compartir la culpa. Nicole finalmente habló. Su voz era débil, casi quebradiza. Nunca te odié, dijo, con la mirada fija en el suelo. Solo me sentía juzgada. Y quería que me vieran. Quería pertenecer. Arqueé una ceja. Así que decidiste hacerme desaparecer. Ella se estremeció, pero no lo negó. Entonces miré a Ethan. ¿Y tú? Tragó saliva con dificultad. Quería tu amor, dijo. Pero también quería tu dinero. Y cuando no pude tener ambas cosas, intenté hacerte daño. Era lo más parecido a la verdad que le había oído decir nunca. Y aún así, no era suficiente. Porque el remordimiento nacido de las consecuencias no es lo mismo que el arrepentimiento nacido de la conciencia. Esperé a que llegara el momento en que me pidieran otra oportunidad. Una habitación en mi casa. Un nuevo comienzo. Una pizca de lo que creían que quedaba de mí. Pero no esperé mucho. No estoy enfadada, dije finalmente, con voz clara y tranquila. Soy libre.
La expresión de Susan se tambaleó. Nicole abrió la boca, pero no dijo nada. Y Ethan, mi hijo de nombre, pero ya no de espíritu, respiró hondo y exhaló como un hombre que se da cuenta de que la puerta se cerró y se bloqueó hace mucho tiempo. No vinimos por nada, dijo. Solo queríamos pedir perdón. Asentí con la cabeza. Y os he oído. Luego volví a entrar. Cerré la puerta. Sin portazos. Sin dramas. Solo la suave firmeza de una mujer que se elige a sí misma. Al otro lado de la madera, aún podía oírlos respirar. Seguían allí, esperando algo más. Pero no volví a abrir. Porque a veces, la mayor misericordia que puedes ofrecer a las personas que solo te conocieron cuando estabas destrozada es dejarles verte completa y marcharte. Sin ira. Sin odio. Sin palabras que decir. Solo silencio. Y el tipo de paz que nadie puede tomar prestada, romper o robar jamás. Durante la mayor parte de mi vida, me di mi valor por lo que daba a los demás. Especialmente a Ethan. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, giraba en torno a él. Era la mujer que se quedaba hasta tarde asegurándose de que su ropa estuviera planchada, su almuerzo preparado, su futuro asegurado, incluso cuando el mío era un interrogante. Puse tanto de mí misma en ese chico que, en algún momento, olvidé que existía fuera de él. Ya no era Margaret. Era la madre de Ethan. La proveedora de Ethan. El escudo de Ethan, la columna vertebral de Ethan, el sacrificio de Ethan. Hasta que dejé de serlo. Hasta que él decidió que ya no le convenía. Es extraño el día en que te das cuenta de que la persona a la que has criado con amor, noches sin dormir y oraciones temblorosas no te ve como una persona, sino como una función. Un grifo que debe funcionar sin parar, por muy secas que estén las tuberías. Pero los grifos se rompen. Los pozos se secan. Y, al final, incluso los corazones más tiernos aprenden a dejar de sangrar donde no son queridos. El día que rechacé a Ethan por última vez, algo dentro de mí no solo se rompió, sino que se reajustó. Fue como si hubiera vivido toda mi vida con la columna vertebral fracturada y, por fin, me hubiera enderezado por primera vez. Sí, sentí dolor, pero también una repentina y sobrecogedora revelación. Así es como se siente estar por mi cuenta. Así que empecé a construir. En silencio, con delicadeza. No una casa, ni un negocio. Un yo. Me apunté a clases de arte en el centro comunitario local. No porque quisiera vender nada. Solo para volver a sentir la pintura entre los dedos, para escuchar el suave roce de los pinceles sobre el lienzo y saber que los trazos eran míos. Compré un piano de segunda mano y lo coloqué en la terraza acristalada, tal y como Catherine había hecho una vez por mí. Tocaba por las tardes, no para que nadie me oyera, sino porque la música aún recordaba cómo encontrarme incluso cuando yo me olvidaba de mí misma. Viajé sola por primera vez. Alquilé una cabaña junto a un lago que solo había visto en postales, y dejé que el silencio del agua me enseñara algo que ningún hijo, ningún cónyuge, ningún sueldo había podido enseñarme jamás. Soy suficiente, tal y como soy. Nadie aplaudió. Nadie me dio las gracias. Nadie llamó para preguntar cuándo volvería a casa. Y, por una vez, eso fue un regalo. Cociné platos que llevaban horas, con ingredientes en los que nunca antes había derrochado dinero. No porque a nadie más le gustaran. Porque a mí me gustaban. Dejé de disculparme por descansar. Empecé a decir que no sin dar explicaciones. Planté lavanda en el jardín y me sentaba junto a ella cada mañana, respirando su aroma como una mujer que por fin había hecho las paces con sus propios pulmones. Y poco a poco, la culpa que solía envolverme como una segunda piel comenzó a aflojarse. Porque esta es la verdad, le di a Ethan todo lo que tenía. Mi amor no era a medias. Mis sacrificios no eran fingidos. Eran reales. Profundos. Desgastaban mi alma. Pero dar a alguien que solo toma no es amor. Es rendirse. Y yo ya no voy a rendirme. Ahora, cuando paso frente a un espejo, no veo una versión desgastada de la madre de otra persona. Me veo a mí misma. Una mujer que dio, sí, pero que también sobrevivió. Una mujer que se dobló,
pero no se rompió. Y, finalmente, una mujer que está aprendiendo, no, eligiendo, darse a sí misma con la misma dedicación que una vez le dio a los demás. Él era la misión de mi vida. Ahora soy yo. La misión de mi vida. Sin embargo, la naturaleza troleadora de los seres humanos siempre acaba saliendo a relucir. Lo esperaba, y estaba sucediendo. La primera vez que alguien me lo dijo a la cara, acababa de pedir un capuchino en una cafetería tranquila situada entre una librería y una floristería. Le entregué mi tarjeta a la camarera y ella miró el nombre que figuraba en ella. Margaret Turner. Parpadeó y luego volvió a mirar. Oh, dijo lentamente, cambiando el tono. Espere. ¿Es usted la Margaret Turner? Le dediqué una sonrisa cortés. Supongo que depende de a cuál se refiera. Me miró fijamente y luego susurró lo suficientemente alto como para que el hombre detrás de mí pudiera oírla. La de los vídeos virales. La mujer que... Se detuvo y se sonrojó. Lo siento. Es solo que... No parece una millonaria. Ahí estaba. Sonreí amablemente, como hacemos las mujeres cuando escuchamos el mismo insulto disfrazado de curiosidad por centésima vez. Porque, ¿cómo es exactamente una millonaria? Aparentemente, no es alguien con el pelo corto y canoso. No es alguien con vaqueros y un cardigan, con una bolsa reutilizable colgada del brazo. No alguien que camina sin prisa y no hace alarde de su riqueza en las uñas, los tacones o el bolso. No alguien como yo. La verdad es que la gente espera que el dinero venga acompañado de ostentación. De actitud. De una cierta arrogancia pulida que grita. He llegado. Lo que no esperan es una mujer tranquila, con las manos callosas y la voz suave, que elige cuidadosamente sus limones y sigue doblando su propia ropa. Esperan Chanel. Yo llevo zapatos planos de una tienda local de la esquina. Esperan bordes afilados y duros. Yo hablo como una mujer que ha enterrado suficiente amargura como para saber que el silencio suele ser más elocuente. Y, sobre todo, esperan una historia que se ajuste a su idea de cómo debe ser la riqueza. Limpia, brillante, ganada a través de startups o carteras de acciones, no con dolor, desamor y 3 décadas fregando el suelo de la cocina de otra persona. Así que cuando se enteran de que heredé millones de un hombre que me quería como a una hija, fruncen el ceño. Cuando se enteran de que compré 2 villas en efectivo, empiezan a hacer preguntas como si les debiera respuestas. ¿Cómo pudo confiarte tanto dinero? ¿Seguro que no hiciste nada a cambio? ¿Pero eras como su amante? Siempre se vuelve a la misma acusación tácita. Tú debiste hacer algo. Alguien como tú no acaba con esa riqueza sin más. No lo dicen abiertamente. Pero está ahí, en la mirada, en la duda, en el tono de incredulidad que acompaña a cada cumplido. A veces me dan ganas de reír. Porque lo que realmente quieren decir es: no encajas en la fantasía que me he construido sobre el éxito. Pero las fantasías rara vez se basan en la verdad. Se basan en la imagen. Y a mí nunca me ha importado mucho la imagen. No construí mi vida para impresionar a nadie. La construí para sobrevivir. Las cicatrices que llevo no son de diseño. Son ganadas. La elegancia con la que camino no se compró, se forjó a través del silencio, la lucha y la soledad. Así que no parezco una millonaria. Parezco una mujer que solía saltarse comidas para que su hijo pudiera comer. Parezco alguien que lloraba detrás de la puerta del baño después de que la llamaran carga, en su propia casa. Parezco el tipo de mujer que sabe exactamente cuánto detergente para platos se necesita para pasar el mes, porque hacer un presupuesto no era un juego, era una cuestión de dignidad. Y ahora, cuando la gente me mira con recelo y susurra, ella, les dejo que lo hagan. Porque cada vez que alguien duda de lo que he construido, confirma exactamente por qué no me apresuro a explicarlo. No necesito parecer una millonaria. Solo necesito parecerme a mí misma. Y eso, después de todo lo que he perdido y todo lo que he recuperado, es más valioso que cualquier etiqueta que intenten pegarme en la vida. Solía pensar que los momentos más felices de la vida venían acompañados de aplausos. Cuando Ethan se graduó, aplaudí más fuerte que nadie.
Cuando se casó, me puse mi mejor vestido y sonreí en todas las fotos, incluso en aquellas en las que luego me recortaron. Interpreté también el papel de madre orgullosa, que nadie diría que me había pasado toda la noche planchando su camisa, preparando sus regalos y limpiando su casa para que él y Nicole no quedaran en ridículo delante de sus invitados. En aquel entonces, pensaba que el amor era sacrificio y que la recompensa era la visibilidad. Un sitio en la mesa. Un poco de reconocimiento. Quizás incluso unas palabras de agradecimiento cuando nadie más escuchaba. Pero lo que aprendí por las malas es que algunas mesas no están hechas para sentarse, sino para atraparte. Y algunas personas no aplauden porque estén orgullosas de ti. Aplauden porque les gusta el sonido del control resonando en la sala. Ahora, años después, mi vida es tan tranquila que casi me asusta. No hay cámaras. No hay mensajes urgentes. No hay público con los teléfonos en alto esperando el siguiente giro de la trama. Nadie dando vueltas como buitres, desesperados por interpretar mi silencio como una rendición. Solo el canto de los pájaros por la mañana, el suave susurro de los árboles a través de una ventana abierta y el ritmo tranquilo de una vida que por fin no pertenece a nadie más que a mí. Me levanto cuando quiero. No porque alguien necesite el desayuno o que le firme un cheque. Como lo que me gusta, no lo que me pide otra persona. Paso días sin hablar con nadie y no siento soledad, solo alivio. Ya no intento demostrar nada. Ni mi lealtad. Ni mi resistencia. Ni mi valía. Mi alegría no necesita testigos. Y, por primera vez en mi vida, no me siento vacía. Me siento sagrada. No hay fotos de Ethan ni de su boda en la repisa de la chimenea, pero sí enmarqué una instantánea del amanecer que vi sobre el lago el año pasado, el día de mi cumpleaños. Solo yo, una taza de café y el cielo fundiéndose en oro. No hay tarjetas firmadas mamá, en la encimera de la cocina, pero hay una pila de libros esperando a ser leídos y un cuadro a medio terminar secándose en un caballete. No hay voces que me digan lo que debo hacer. Solo la voz suave y firme dentro de mí que pasé tantos años ignorando. Ella me dice cuándo descansar. Cuándo caminar. Cuándo reír sin motivo. No necesita que haga nada. Solo necesita que sea yo misma. Pienso en la versión de mí misma de hace 10, 20 años, cansada, agotada, desesperada por un permiso para hacer una pausa. Ojalá pudiera sentarme a su lado ahora, servirle una taza de algo caliente y decirle: no siempre tendrás que ganarte tu lugar en el mundo. Un día, será tuyo por defecto. Y será tranquilo. Y será hermoso. A veces, la gente todavía me pregunta qué pasó con Ethan. No tengo una respuesta que les satisfaga. Desapareció en su propia historia, una que ya no necesito leer ni editar. No busco su nombre en Google. No me pregunto si habrá cambiado. Porque mi curación ya no depende de que él encuentre el camino de vuelta. El perdón no siempre viene con un reencuentro. A veces, viene con cerrar la puerta, correr las cortinas y encender una vela para ti mismo. No tengo un desfile. Nadie escribe canciones sobre mí. Pero tengo esto, un jardín que florece por sí solo, un porche que cruje por las tardes, el sonido del viento a través de una ventana abierta mientras duermo sin miedo. Mi final feliz no tiene focos. No tiene guión. No tiene ovaciones. Y eso, en realidad, es lo mejor. A veces recibo cartas. Algunas son de desconocidos que han visto mis directos y me dan las gracias por compartir la verdad. Otras son de otras mujeres, mayores, más jóvenes, madres, hijas, que me dicen cosas como: has contado mi historia, aunque nunca nos hayamos conocido. Y otras simplemente dicen: pensaba que estaba sola. Les respondo cuando puedo. Pero la mayoría de las veces, simplemente doblo la carta con cuidado, la guardo entre las páginas del libro que estoy leyendo y la dejo allí, como un secreto entre almas gemelas. Porque conozco muy bien ese dolor. La soledad de darlo todo a un mundo que apenas se da cuenta. El vacío de ser fuerte en todas las habitaciones menos en la tuya. Pero también conozco la belleza de darte cuenta por fin de que no necesitas que todo el mundo te entienda para estar en paz contigo mismo. Hubo un tiempo en el que el silencio me asustaba.
Cuando llenaba cada espacio vacío con servicio, con tareas, con movimiento. Me mantenía ocupada para no sentir el peso de mi propia decepción. Confundía el agotamiento con un propósito, el martirio con un significado. Ahora, el silencio es un regalo que abro cada día. Paso las tardes paseando por los mercados de agricultores, charlando con los vendedores sobre recetas que voy a probar. Soy voluntaria en la biblioteca local, ordenando libros que ya he leído 2 veces. Llevo un diario, no del tipo destinado a la posteridad, sino uno lleno de pequeñas observaciones. Cómo cae la luz al mediodía, cómo florece la lavanda de forma diferente en julio que en septiembre, lo tranquila que me siento cuando riego la albahaca en el alféizar de la ventana de mi cocina. Estas son las riquezas que nadie me puede quitar. Ni Ethan ni Nicole. Ni el arrepentimiento. Ni el tiempo. Ahora mis días tienen un nuevo ritmo. No corro hacia los hitos. Los saboreo. No persigo el cierre. Vivo con apertura. Y cuando miro a mi alrededor, a mi hogar, tranquilo, apacible, que nadie construyó para mí sino yo misma, siento algo que nunca esperé volver a sentir. Alegría. No es el tipo de alegría que grita o posa para la cámara. No es el tipo de alegría que exige una audiencia. Es el tipo de alegría que se sienta contigo en silencio al final del día, te envuelve los hombros como una manta y te susurra. Lo has conseguido. Y lo conseguí. No porque fuera perfecta. No porque nunca me rompiera. Sino porque, cuando todo lo demás se derrumbó, finalmente me elegí a mí misma. Y eso, al final, fue suficiente. A veces la gente me pregunta si volvería a hacerlo todo. Si seguiría llevando a Ethan a casa desde ese orfanato. Si seguiría luchando por su vida cuando nadie más lo haría. Si seguiría renunciando a mi matrimonio, a mi juventud, a mi descanso, a todo, por un niño que algún día me llamaría inútil. Y durante mucho tiempo no supe cómo responder. Porque el arrepentimiento es complicado cuando hay amor de por medio. Pero ahora, después de que todo se haya aclarado, después de los juicios y las retransmisiones en directo, después de las puertas cerradas de golpe, las lágrimas falsas y la humillación pública, por fin puedo decirlo sin titubear. Sí, volvería a hacerlo todo. Pero con un cambio. Esta vez, no me olvidaría de mí misma. Porque el amor verdadero, no tiene por qué costarte tu identidad. No está destinado a silenciarte ni a enseñarte a desaparecer por el bien de otra persona. Fui una buena madre. Incluso cuando nadie lo decía. Incluso cuando se burlaban de mí, me juzgaban y me despreciaban. Pero ahora, por fin, soy otra cosa. Soy mía. Ya no vivo a la sombra de una niña que confundió la devoción con el deber. Nunca volvieron. Ni cartas. Ni llamadas. Ni siquiera el ramo anónimo que solía encontrar en la puerta de vez en cuando. Quizás finalmente entendieron que no quedaba nada que llevarse. Porque el cierre no siempre viene con disculpas. A veces viene con una puerta cerrada, una casa tranquila, y una mañana que comienza exactamente como tú quieres. Gracias por vernos. Si alguna vez te has subestimado a alguien a quien quieres, comenta, Still Standing, para mostrar tu fuerza. Para escuchar más historias de esperanza y resiliencia, haz clic a la izquierda y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Sé fuerte y sigue adelante.